Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar hoy para eh, comentar un poquito más sobre el tema que estábamos trabajando en las últimas tareas de lengua, las variedades lingüísticas. Vamos a hablar sobre estas variedades que tienen que ver con la sociolingüística. Ustedes recuerden que en el videito anterior yo les expliqué que la ciencia que se dedica a estudiar la lengua se llama lingüística y dentro de la lingüística podemos encontrar una rama, la sociolingüística, que se ocupa de estudiar las variaciones de la lengua porque la lengua es de uso social. Entonces, las personas que hablamos la lengua, los hablantes, la vamos a ir modificando. Dice aquí, la lengua no es uniforme, ¿sí? ¿Por qué no es uniforme? Porque va a ir cambiando en relación a distintos aspectos, como por ejemplo el entorno social, es decir, las personas con las que yo utilizo la lengua, también con la geografía, ¿sí? El lugar en donde vivo y la historia. La lengua va cambiando a medida que el tiempo va pasando. Vamos a comenzar hablando de una variedad lingüística específica que es el sociolecto, ¿sí? El sociolecto, que ya habíamos visto antes en el video anterior, tiene que ver con el nivel profesional, ¿sí? También tiene que ver con los estratos sociales, es decir, las condiciones sociales y económicas de las personas que hablan, tienen que ver con el aspecto educativo, es decir, con el nivel de escolarización que tienen las personas que hablan. Y por último, con la profesionalización, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a un científico que le está explicando a alguien que no es científico algo, ¿y qué pasa con la persona que no es científico? Pues no entiende lo que le está diciendo, ¿no? El sociolecto entonces tiene que ver con un nivel educativo y profesional específico de la persona que habla. Vamos a hablar ahora de los dialectos. Los dialectos son las formas de hablar que tienen que, por ejemplo, se repiten a lo largo de un territorio o zona. Habrá un dialecto para las personas que vivan en la región del noroeste, un dialecto para las personas que vivan en la región del AMBA, ¿sí? Estos dialectos no se utilizan en la escritura, ¿sí? La escritura tiene una forma de hacerse, ¿sí? De ponerse en una forma gráfica y los dialectos no se incluyen cuando uno va a escribir. Y algo muy importante que tenemos que recordar es que los dialectos no son los idiomas, ¿sí? Yo no voy a considerar como un dialecto la lengua en español, la lengua en francés, la lengua en portugués, porque no es lo mismo el dialecto que el idioma. En esta viñeta dice, buenas comadre, ¿cómo andamos? Y la comadre le responde, y renegando nomás el chango no me lo estudia. ¿Sí? Acá voy a ver que hay un dialecto regionalizado que puede ser de la zona del norte de la Argentina, pero esta persona, esta mujer, cuando vaya a escribir, no va a escribir el chango, ¿sí? Va a escribir mi hijo o el muchacho, ¿sí? Esta palabra me va a dar cuenta del dialecto. El dialecto entonces tiene que ver con la zona geográfica, con las formas propias de hablar según una región determinada. Continuamos y vamos a hablar ahora de los cronolectos, ¿sí? Que eran las variaciones de la lengua en relación a la edad del hablante. Entonces, un niño puede decir, me duele la panza, y en cambio un adulto dirá, me duele el estómago, ¿sí? Podemos hablar de un cronolecto infantil. Fíjense, Mafalda le grita a su hermanito, Guille, ¿vos me sacaste el marcador negro? ¿Y qué le dice Guille? ¿Qué marcador? ¿No? Él tiene un cronolecto infantil. Los cronolectos entonces tienen que ver con la edad. Por ejemplo, una persona que nació en la década del 60 puede decir que pituco. Una persona que nació en la década del 90 dirá que fachero o que copado. Y alguien que nació más cerca de la actualidad, en el 2009, en el 2008,
pues dirá qué pinta o qué piola, ¿no? Bien, ahora vamos a conocer una variedad nueva, de una variedad lingüística nueva, que se conoce como el registro. El registro tiene que ver con la situación, con el contexto en el que se da el acto de habla. Y este contexto va a condicionar a la persona que habla. Es decir, va a hacer que esa persona hable de una manera o de otra. No es lo mismo cuando ustedes se dirigen a mí que cuando hablan entre ustedes, por ejemplo. Entonces, según el registro, nosotros vamos a encontrar dos tipos, un registro formal o un registro informal. Yo acá puse un ejemplo, una persona hablando con un adulto. Le pregunta, ¿cuál es su estado civil? O sea, lo trata de usted. Y en cambio, una persona hablando con otra persona de su misma edad le pregunta, ¿cuál es tu estado civil? Es decir, lo trata de vos, ¿sí? Vamos a ver las características de estos registros. El registro formal me indica que no hay mucha confianza entre los hablantes, se utiliza un lenguaje culto, un lenguaje preciso, un lenguaje correcto y se suelen usar fórmulas de cortesía como el usted, gracias, por favor, ¿sí? Y por otro lado, el registro informal también se entiende como el registro que yo utilizo con mi familia o con mis amigos, a eso hace la referencia a la palabra coloquial. Es una comunicación espontánea, es decir, no hay ensayo ni charla previa para comenzar con esa conversación y se usa un lenguaje verbal y no verbal, es decir, yo voy a hacer muchas señas, voy a hacer gestos, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a las variaciones lingüísticas, las variedades lingüísticas. Espero que les aclare un poquito lo que ya veníamos viendo sobre los lectos, el sociolecto, el cronolecto, el dialecto, y hoy hemos agregado una variación más que es el registro. Muchas gracias.